Entre Mujeres. Estamos de regreso, Arelis Hernández, con ustedes. Y el día de hoy vamos a retomar, porque lo hemos hablado varias veces, un tema que está candente en todas las redes, en todos los programas radiales, televisivos, a raíz de los reportajes que Nuria Piera ha hecho sobre los pastores influencers, le dijo una vez, después pastores que se han hecho ricos con la fe. Pero antes de yo presentar a la persona que nos visite el día de hoy, quiero decir esto. Esto es algo que lo busqué bíblico. Dice que después de la muerte y resurrección de Cristo, el Nuevo Testamento enseña que las ofrendas deben darse de manera libre, voluntaria y con alegría, no por imposición ni por temor. Dios no mira únicamente cuánto damos, sino la intención con lo que lo hacemos. Y me baso, para decirlo, en segunda carta de Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, y para hablar y enfrentar este tema desde un punto de vista realmente de una persona que está dentro de los zapatos de los pastores, está dentro de la sotana de los sacerdotes, una persona que se rige por la ley divina, tenemos aquí al obispo reverendo Osvaldo Torres, quien nos va a dar hoy luz en este tema. Buenas, bienvenido. Gracias, es un grato placer. Y bueno, solo yo entre mujeres. Sí, señor. Así que... Pero hay que decir que por lo de reverendo no solamente a la iglesia católica, es pastor de iglesia cristiana, porque hay gente que confunde que solamente los católicos usan el tema. Y la verdad es que déjame por lo menos 2 segundos para decir algo. Quizás Nuria tenga razón en algunas cosas. Ahora lo que me molesta es que ella no dice de los sacerdotes que también se han hecho multimillonarios con la fe y que la iglesia católica recibe. Hay que esperar lo que viene. La iglesia católica es la que más recibe donaciones en el mundo y que más recibe. Hay que ver esos obispos también, o sea, que equilibre un poquito la balanza, que no solamente es solo los pastores. Seguro ella va a venir. Bienvenido, pastor, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien, de este lado no hay queja, y valoro la invitación y quiero decirle, siéntanse libre y abierta, que ninguna pregunta será tomada de manera personal. Claro. Incluso será interesante poder aclarar a la audiencia cualquier inquietud que pueda tener. Y yo, como presidente de la Federación de Pastores, yo dirijo más de 900 pastores en la región del Cibao, pues cualquier pregunta, entren en el zapato del público y quieran preguntar, señor, que la responderé. Claro que sí. Bueno, lo primero es que tenemos que definir qué es el diezmo. Vamos a ver qué es el diezmo y qué significa. Bueno, la palabra etimológica lo dice, diezmo, 10, décima parte, y el diezmo sí está contemplando la Biblia antes de la ley. Dice que Abraham diezmó a Melquisedec. También menciona de su hijo Isaac y Jacob, y cuando eso la ley no existía. Luego Dios hace un pacto con un pueblo, con su pueblo Israel, y lo lleva a la ley. Pero el diezmo está antes de la ley y es post-ley. El problema del diezmo es cuando se quiere imponer. El diezmo ni tiene que ver con salvación, ni tiene que ver, eso quiero que quede claro, el sacrificio de Cristo en la cruz fue más que suficiente. Claro. Y no es una obligación, sino que la persona de manera libérrima, de forma libre, lo hacen. Puedan ser que se den algunos casos y eso hace más escándalo, pero de manera genérica no conozco de esos pastores que le imponen. Se dan situaciones porque como dice el refrán, en la viña del Señor hay de todo. Así es. Pero realmente, bíblicamente, ningún pastor o ningún líder religioso tiene potestad bíblica de imponer sobre un miembro que tenga que diezmar de manera obligatoria.
El diezmo, cuando la ley de Moisés estaba previsto para sostener a los levitas, ayudar a los más necesitados, y era algo que lo hacían porque era algo impuesto, pero después de la muerte y resurrección de Cristo, ya lo que manda el Nuevo Testamento es que al dador alegre Dios lo ve con buenos ojos, y que hay que ofrendar, porque ninguna iglesia se sostiene sola. Ahora, lo que yo me pregunto y he visto, pastor, cómo amigos míos que son pastores, de repente eran personas como muy normales. Y después de 3 años de tener una iglesia, usted le ve como el brillo, como una cosa que usted sabe que no es normal. Incluso, yo acabo de visitar en Estados Unidos a una persona que tiene una iglesia, y a mí me sorprendió sobremanera las abundancias que ellos tienen. Ahora, también entiendo que hay corazones nobles que se desprenden de todo, porque también eso hay que verlo. Cuando una gente quiere regalar a una iglesia, a un pastor, ya eso es una cosa que nadie puede meterse. Pero ¿es obligatorio el diezmo realmente? No es obligatorio, pero quiero aclarar que lo que pasa es que se destaca más esos casos. Okay. Son una mayoría aplastante los pastores que tienen limitaciones económicas. Tú puedes ir a Santiago Este, Cienfuegos. Sí. Muchos de los pastores incluso son bivocacionales, trabajan y pastorean, no tienen vehículo. Pero en esta época es la época donde tú puedes prosperar con más facilidad a través de las redes sociales. ¿Qué ocurre? En el caso, por ejemplo, específico de Yesenia Ten, que está sobre el tapete, Yesenia Ten no necesita el diezmo. Yesenia Ten tiene más de 5 millones de seguidores. Es una locura. Sí. Entonces, Yesenia Ten, quiero que sepan que ella, aparte de tener más de 5 millones de seguidores, cuando ella está transmitiendo en vivo, gente de Europa, de todos esos lugares, se conectan, comentan. Ella tiene más seguidores que los habitantes actuales que hay en Puerto Rico. Puerto Rico hay 4 millones y pico, o sea, una gran parte han salido de ella. Y Yesenia, aparte de eso, tiene 2 libros que son bestsellers. Calcula que un solo libro que venda 1 millón, si la editorial en Amazon la venden a $12, si le dan $5 por cada libro, ya ahí solo tiene 5 millones. En el caso... Pero perdón, ¿ella era millonaria antes de ser pastora o ahora que es pastora? Es que se ha hecho influencer. De la fe, influencer de la fe. Pero que no influencer, es que no importa cuánto influencer de ratrería no hay. Pero espérate, porque si es influencia con la de la fe, si es influencer por llevar el mensaje de Dios y la gente la sigue, porque así hay como muchos rastreros siguiendo rastreros. Sí, así mismo hay muchos cristianos siguiendo cristianos en la vida. Okay. El pastor, señores, cuando ella está haciendo un en vivo, las mismas redes le están pagando. Es que YouTube te paga por la palabra y está ganando. Ella cobra miles y miles de dólares como escritora. Sí. Acuérdate que el ser humano va progresando. En estos tiempos, si la persona lo va a conectar con el público, una persona puede en un mes pasar de pobreza a convertirse a una persona adinerada. Y más en la fe. ¿Por qué? Porque en los medios alternativos o en las redes sociales, las grandes compañías, y ustedes tienen programas, y si ustedes no tienen conexión en el gobierno, incluso hay comunicadores que la publicidad les llega. Hay otros que nunca han recibido. Hay que matarse buscando. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Eso en cuanto cuando tú tienes muchos seguidores. La gente, de ahí viene el refrán, que el éxito tiene muchos padrinos, pero el fracaso es huérfano. Y ella trascendió. Los predicadores, al usar la palabra, tienen conexiones, y hay personas de todo tipo que se comunican y que van a
aportar. Es decir, si tú sacas y se no entiende el pastorado, ella sigue siendo Sí, conferencista. lo que no estoy de acuerdo, pastor, es que usted ande exhibiéndose y ande vanagloriándose con lo que usted tiene. O sea, eso sí, a mí no me hablen de que usted tiene que andar en un yate, porque Jesucristo andaba Jesucristo andaba envuelto de $50,000. Esa también, esa es la parte que se ha criticado realmente. Y así como yo defiendo muy bien a los pastores, a la iglesia, porque cuando valga la cuña, Brugal le paga muchísimos cuartos a uno para que vaya a promocionar el ron, y para que vaya a promocionar los cigarrillos. Entonces, si nosotros los cristianos queremos darle una ofrenda para que los pastores se dediquen a eso, a ser líderes en la iglesia, entonces nadie tiene que criticar eso, porque cuando usted va a una compañía grande, le paga de todo, le da un carro de lujo, le paga un sueldo de lujo para allá vender ron y para allá promocionar cigarrillos. Entonces, si el que va a una iglesia quiere dar su ofrenda para que el pastor pueda y para que la iglesia pueda echar para adelante, usted no tiene por qué criticarlo. Ahora, si mi pastor, yo veo que ese dinero que uno aporta, que da con alegría y hasta con sacrificio, uno lo ve entonces ya tratando de, como decimos popularmente, de echar vaina con lo que tiene. Entonces ahí sí uno dice, espérate, me cambio de esa iglesia. No, lo que pasa es que obligado a estar en esa iglesia. Eso es así, no hay que tener ese exhibicionismo, y eso es preocupante, pero por ejemplo, tú te pones a buscar, no hay tanta Yesenia Ten. No. O sea, ¿Cómo se llama la esposa? ¿Cómo se llama? Laura Cárdenas. Pero tampoco es tanta Laura Cárdenas. Tú te vas a la línea y hay pastores que usan jabón de cuava para bañarse, lavar la ropa, cepillarse y como desodorante, porque no tiene recursos. No como en todo, pero mire, por ejemplo, hay una parte de Yesenia Ten en donde ella hablaba y decía, si usted no le da el diezmo a la iglesia, a usted le va a pasar algo malo. Sí. Usted se le va a enfermar un familiar, a usted se le va a morir un hijo, a usted le va a pasar qué sé yo qué, y el dinero va a tener que aparecer. Por eso usted tiene que diezmar, porque si no el dinero se le va por otro lado. Ella lo impuso. Entonces, ahí como que se le fue el tren a ella. O sea, la Biblia no dice que ni te pierdes tu salvación. O sea, que se convierte a Jesús y nunca da diezmo, no se pierde por eso. Claro que no. Si alguien no quiere darlo, nadie puede obligarlo. Exacto. Es algo totalmente voluntario. Creo que sí que han ocurrido algunos excesos, pero por ejemplo, tú te vas a hacer un fuego y hay iglesias que todos los años se ingenian, tocan puertas, tocan los fondos y hacen actividades para niños. Sí. Yo soy testigo, le dan comida, regalos, pero eso no vende, no es sensacionalismo, y las redes, por no ejemplo, lo cacarean, no cacarearlo, entonces la gente no se hace eco de eso. Sabe. Porque recordemos el padre Duber, señor, el padre Duber era una de los padres que más personas ayudaba, pero lo de él era pidiendo. Hizo una labor muy, muy buena con niños y jóvenes, porque fundó incluso el campamento de San José de las Matas, que todavía existe. El mismo Padre Nido, lo que sí, el Padre Nido también. Obras de la comunidad. Entonces, cada quien encuentra algo en cual servirle a los demás, porque cuando usted le sirve a los demás, le está sirviendo a Dios. Pero que quiero entender esa parte que ya no es, la gente lo asocia mucho a la fe, es que el mundo cambió. Cualquier rapero de eso, urbano, pega una canción y puede hacer que en un año tenga más dinero que Fefita la Grande. Dos figuras icónicas y emblemáticas. Sí. Porque de esos raperos, a veces, miren, hay influencers que no son, yo digo, hay tanto influencers porque hay mucho idiotense, por eso pero hay influencers que le pagan la discoteca solo para que vayan a tomar licor. Para que tengan ahí para recibirlo. O sea, el mundo cambió, la manera de hacer riqueza cambió. Entonces, no estoy de acuerdo que se use el ministerio como una vaca que da leche. Yo entiendo que el evangelio es cruz, pero sí entiendo también si
En la iglesia, por ejemplo, Si llega por ahí, pastor, tampoco si ella va a tú decir, vas- no, porque tal vez ya se subió una primera prédica, cogió like, siguió por ahí. Si le llegó los cuartos por ahí, ella no va a decir que no, ni lo va a rechazar, pero lo que no hay es usted sentirse Dios y superpoderosa. Por eso están llevando un mal mensaje, y sobre todo un mensaje humanista. Porque hay gente que le dice que tú todo lo mereces, que tú todo lo dañas, que tú vas... Señores, usted está ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por la gracia de Dios. No sé, hay gente que dicen que, por ejemplo, escúcheme, pastor, yo vengo aquí poco, déjame aprovechar. Habla todo lo que tú quieras. Mire, hay gente que dice, no, que la gente tiene lo que merece, y no es así. Yo siempre como, por ejemplo, a mi hermana Midalma, que es mi hermana, la que siguió la fe de mi abuela, la que es pastora, la que es la mejor, y tiene esclerosis múltiple, hace más de 25 años, y es la que más sufrió en mi casa, y es la mejor. Entonces, no, a usted no le llegan las cosas. Por eso ha durado 25 años. No, pero también hay muchísima gente malísima que no le pasa. Que no le va a pagar. No es aquí a la tierra que se va a pagar. Lo que creemos en Dios sabemos que hay un mapa allá. Entonces, no es aquí, porque hay muchísima gente mala en esta tierra que lo que viven pasando cosas buenas y disfrutan de muchísimo. Entonces, ¿tú te crees que eso le va a pasar la vida? ¿Tener cosas buenas aquí o en la eternidad? Bueno, a los que creemos más allá sabemos que esto es pasajero. Lo que creemos. Ahora hay gente que no cree en eso. Pero pasajero, bueno, estamos aquí. No, bueno, porque esto es una conversación entre todos, pero el pastor es el hablado y le hemos preguntado y ha contestado, como debe ser. Entonces, ¿qué es lo que te haz la pregunta para que se quede para que se quede en el pensamiento del público y cuando regresemos el pastor la responde. Bueno, lo que tú dijiste, hay pastores que de ahora para ahorita se hacen ricos, sin contar con redes sociales. Yo tengo un amigo médico que dejó la medicina para predicar. Ahora, yo lo que me pregunto es, todo el dinero que sale y todo el dinero que brota en esas iglesias, ¿vienen de los feligreses que se congregan ahí? Claro. Ok. ¿Tiene el pastor libre albedrío de usarlo como a su criterio? Todo eso lo vamos a hablar después de la pausa. Entre mujeres nos divertimos. Antes de la pausa hablábamos de que si los pastores de ciertas iglesias, o el sacerdote, o el guía, si tienen libre albedrío para utilizar y disponer del dinero que entra a esas iglesias. ¿Lo pueden hacer? No, porque toda iglesia tiene un cuerpo, algunas tienen cuerpo pastoral, pero todas tienen un comité de finanzas. Y el pastor no es dueño de lo que entra. Algunos tienen sueldo, otros 1% de lo que entra. Y primero se cumplen con los compromisos locales de la iglesia. Incluso en las iglesias damos un informe a la DGI anual. Y un pastor que entienda que pueda usar la finanza de la iglesia como se le antoje es alguien que está actuando de manera anti y extrabíblica. Pero he sido reiterativo diciéndole que esos dos casos que son por lo menos por ahora los más sonados recientemente, tanto Yesenia Ten como Marcos Yaroide, que tiene unos 25 años cantando con canciones de gusto popular, son fábricas de hacer dinero. Y quizá el problema ha estado en estar recibiendo, porque cuando Dios te bendice económicamente no es para que tú acumules, es para que tú puedas ayudar a los más necesitados. Y ese es un rol de la iglesia. Jesús predicaba, sanaba enfermos, pero también daba panes y peces. El problema está cuando quieren acumularlo todo y vamos a seguir viendo personas que van dando ese salto donde hay tantos pastores usando las redes y hay personas
que simplemente, así como OnlyFans tiene su público, así como... Oye, la comparación. Sí, tiene que ser así porque lo vamos de extremo a extremo. Tú sabes la cantidad de dinero. No, tú sabes la cantidad de dinero que produce OnlyFans. Son personas que tienen su público, personas que están pensionados, que no pueden ir a una iglesia, se congregan a través de las redes y hacen llegar, imagínate, en Estados Unidos, Europa, y hacen llegar aportaciones en euros, en dólares, y lo que hay que es trabajar con el pastorado para que entiendan que eso no es para que tú escales socialmente y estés por allá, sino que eres un instrumento para ayudar. Si Dios puso esa gracia, ¿qué va a pasar? Y está pasando por las conexiones que se están dando, porque ya el mundo se hizo muy pequeño a través de las redes y el mundo ha cambiado. Entonces, respondiendo tu pregunta, reitero, un pastor tiene una junta de finanzas, una secretaria, un tesorero y algunas personas más que son los que cuentan el dinero y son los, según ellos hayan acordado. Porque, por ejemplo, en Triunfador en Cristo, Congregación Cristiana, vamos a mencionar 3 iglesias de Santiago que están en el casco urbano y la iglesia Bautista de la Gracia que está frente a Marchena, que ya Marchena no está funcionando. Se saca de Pucamaima. Tú vas a un culto y eso parece una agencia. Pero a Triunfadora donde yo voy, que todos los domingos, lo mínimo que van es unas 3,000 personas. Sí, Imagínese usted. Y han estado, por ejemplo, mira, Albert Pujol, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, han visitado esas iglesias. Raymond Pozo se congrega aquí en Santiago. Raymond Pozo viene aquí a Santiago. Maneja unos recursos tan fuertes, empresarios que van a esas iglesias. Ellos mismos, si el pastor iría en un carro del 2001, pues un solo de esos empresarios, por ejemplo, hay un pastor acá en Santiago, claro, en el casco urbano, que la misma iglesia lo mandaba con los hijos a Europa y a Disneylandia y llevar a los hijos. Hay los hijos de vacaciones, porque es que tienen empresarios muy fuertes, pero hay otros pastores que viven el día a día, claro. Y es el caso de la gran mayoría. Lo que pasa, reitero, que eso no es noticia, pero son muchos los pastores. Hay pastores que venden plátano en una guagua, claro. Y no estoy denigrando. Hay pastores que tienen ventorrillos, no negocian los ventorrillos, porque ahora esos pastores que están en el casco urbano o que están pastoreando celebridades, como en la capital, que hay muchos que no sé por qué no lo hacen público, pero visitan iglesias, y empresarios muy fuertes, y se manejan bajo perfil, esa gente, pues, yo recuerdo cuando la iglesia del pastor Miguel Núñez se cogió fuego el templo. Yo llamo a Rocha, pastor Rocha preocupado, diciendo, no murió nadie, no te preocupes porque se quemó el templo, porque él tiene empresario uno solo, que él mismo puede reparar eso. O sea, sí. Se dan todo eso. Y eso es lo que ocurre. En la antigüedad, la gente llevaba, por ejemplo, que llevaba un corderito, había una porción para el sacerdote y los levitas. Pero si llevaba un toro, la porción era mucho más grande. Ah, claro. Claro, porque es así. Entiendo también, pastor, que, por ejemplo, la misma Biblia te dice que Nabucodonosor creó la Gran Babilonia, que Jesucristo lo puso a comer hierba como un buey, porque él aldeaba se sintió orgulloso de lo que era. Sí, sí. Entonces, eso va mucho con el tipo de personas que esté también manejando la iglesia, porque hay pastores que vienen de familias muy poderosas, sí, que son personas serias. Claro. Entonces, si usted es una persona que tiene su vida asegurada, que su padre le dejaron una herencia, por ejemplo, y usted se dedica al evangelio, usted tiene una vida acomodada de usted previo. Ahora, que usted después tiene que dejar el trabajo, porque cuando hay iglesias que son tan grandes, por ejemplo, la iglesia mía, la mía donde yo voy, que es Triunfadores en Cristo, allá hay citas pastorales, o sea que se le da consulta, donde el pastor se pasa el día en la iglesia prácticamente. Se pasa el día en la iglesia. Es como quien dice, para una consulta, no puede hacer otra cosa. Consulta pastoral que dicho sea de paso, te reciben
tanto él y la pastora nunca reciben a nadie solo, o sea, porque también hay muchas cosas que se dan si el pastor la recibe solo. Entonces, y yo sé que usted también, el tiempo de usted se va en usted resolver cosas, porque la gente cuando está en una iglesia, señores, en el caso mío, que me pongo de ejemplo, que viví una de las peores tragedias, ¿con quiénes fue que yo, en vez de yo ir a un psicólogo o un psiquiatra, yo decidí ir donde mi pastor y que hablar con mi pastor y buscar la paz y la tranquilidad a través de mi pastor? Entonces es igual que yo hubiese ido a coger una consulta con un psiquiatra, lo único que yo no pagué. No pagué. Y no tuve que ir donde un psiquiatra. Entonces, así hay muchísimas personas que todos los días utilizan los servicios pastorales y las consultas que se dan en las iglesias con los pastores, porque le tienen, o con el padre, con quien sea, porque le tienen confianza, con qué desahogarse, con qué hablar. Quizás hasta a veces más que un psicólogo y que un psiquiatra. Mire, esto lo digo hasta, quizás está gagueando para que no me saquen de contexto. Y se ve feo que yo quiera justificar un mal con otro mal o con otro mal peor. Pero es normal, la gente va progresando con los años por muchas razones. Por ejemplo, yo siento mucho respeto con investigada por Nuria y creo que no le hizo mala intención, pero creo que le faltan informaciones, porque esa iglesia vino aquí a Santiago y yo estaba ahí como presidente de la federación y trajo soplo de vida, 3.400 raciones de comida, salían a darlo. Eso no salió por ninguna parte, pero yo vi las raciones, incluso... Y esa misma iglesia de la cual ella está hablando. Y en más de una ocasión. Entonces, por ejemplo, Nuria era empleada de Roberto Salcedo. Ella dice que le prometió que cuando entrara a la alcaldía se la llevaba. Se le olvidó, nunca la llamó, se puso a hacer programa de investigación y tiene pero casa, cuando Roberto entró ya Nuria era ya famosa. Ya Nuria era famosa. Nuria salió de Calentísimo del 9 a su programa, a su personal. Oye, ella comienza a generar dinero a través del programa porque era empleada, ya con su programa de investigación. Sí, pero no porque y porque era para la alcaldía ni nada de eso. No que fuera la alcaldía, eso es lo que estoy diciendo. Ella no va a la alcaldía, se enfoca, un término que usan mucho los norteamericanos, en su programa, le ha ido muy bien y tiene casa de campo, no está mal. Se ha dado a respetar tanto que no tiene que buscar publicidad millonaria del gobierno. Se la manda, y no está mal. Que se quede tranquilita. Entonces, el mismo Cocodrilo o Nelson Javier de los años 90, tú lo ves y se le ve que tenía los años de la vaca flaca acá, verlo ahora. O sea, con los años, Nelson Peralta, cuando comenzó Nelson Peralta, y puedo hablar de una gran cantidad de comunicadores que si tú te administras bien. Sí, pero hay gente trascendido que no tienen nada y se creen que y andan echando vainas que creen que tienen muchísimo. Hay que tienen mucho más. Ahora, ¿qué iglesia hay en Santiago? Por ejemplo, menos. tú, Miriam, tú te congregas en Triunfadores en Cristo. ¿Cuál, o tal vez el pastor nos puede decir, algunas iglesias aquí en Santiago, ustedes han sentido que han traspasado ese umbral de ser una iglesia que comenzó haciendo buenas acciones a querer hacer una parte de exhibicionismo, de que yo tengo y miren todo lo que yo he conseguido? Aquí los pastores de las iglesias más influyentes son muy conservadores. Yo me he reunido con ellos, un restaurante bajo perfil. No andan exhibiendo, incluso no les gusta mucho las redes sociales. Eso me gusta a mí. Yo pienso que así debe ser. Así se ha manejado Santiago. ¿Pero quién tuvo más éxito aquí que Lucas Rojas? Hasta el día de hoy. Usted vio a Lucas Rojas y dejó la medicina y dejó todo. Sí, pero está bien, pero usted no vio a Lucas Rojas andar ostentando carros de lujo, ni creó un colegio. Creó un colegio. Sí, porque también, dime una cosa, él no tiene culpa de que allá vaya un grupo de personas que le den ofrenda realmente, porque cada quien da lo que Dios puso, y como usted era, si yo nada más tengo 500 pesos, yo voy a dar 100, pero tal vez tú tienes 500 millones, y te sale de adentro dar $1 millón de pesos, tú vas a dar. Señores, tenemos que ir, el pastor tiene que darle una bendición antes de irnos y cerrar este capítulo. ¿Quién ofrenda y quién diezma? Los miembros de la iglesia, y quiero que esto quede claro, sí, hay pastores que han abusado de esto, pero no la gran mayoría, son
es muy poco, y eso no incluye a los pastores que están en el tapete ahora, porque yo tengo muchos años en el ministerio, comencé muy jovencito, y conozco de cerca la trayectoria de estas personas, que lo que han conseguido no es como pastores, o sea, no viene del diezmo, porque no lo necesitan, generan millones, ambos, millones, y quiero que eso quede claro, pero sí, hay pastores que han abusado, le han metido miedo a los feligreses, a los miembros, y eso está muy mal. La gran mayoría del pastorado no es así, y incluso tienen limitaciones, muchos de ellos. Algunos viven acomodados, pero la mayoría, cuando tú lo pones en cantidad, tienen necesidades, que tenemos que meter en la Eso mano. es igual que los políticos. Mira, usted se va a los partidos políticos. Este es un programa que tiene que tener una segunda parte. El 80% de los que van a los partidos políticos no tienen nada. Hay un grupito arriba. No te vayas con los políticos. López Rodríguez. Pero y López Rodríguez. Padre, Pero y López yo Rodríguez. bendigo el nombre Que tenía muchísimas en el nombre acciones. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendigo este programa y también los productores, los que están tras cámara, y bendigo en el nombre de Jesús a quienes están trabajando, dando la voz, que sigan siendo de bendición para cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, hasta la próxima. Entre mujeres.